Es curioso porque el primer recuerdo que tengo yo de que de verdad te fascinaron, te llamaran la atención los árboles, era pues de adolescente, en estas acampadas que hacías con los amigos, que bueno, eran acampadas de por la noche fuego en el cual cantabas, y había guitarras y todo muy eso, pero yo aprovechaba algún momento para escaparme. Entonces me acuerdo un día dando una vuelta, pues me encontré, vamos, fue un día magnífico, tanto una carrasca como un pino, que bueno, que yo los intentaba por medio de alguna forma abrazarlos y no llegaba, nunca había visto árboles tan grandes en la zona en la que vivía de Valencia. Es curioso porque cuando llegué se lo comenté a mis compañeros y lo único que conseguí fue como unas risitas que les hacía gracias él, es que no los podía abarcar con las manos, ¿no? Entonces, durante un tiempo lo que iba haciendo sobre todo me interesaban los árboles y la madera, pero más que nada desde un punto de vista estético. Desde utilizar la madera de arribazón, es decir, esta que te llega a la orilla de la playa o de los embalses, pero buscando más que nada como si fuesen figuras de arte objeto. De hecho, alguna la utilicé pues, para un autorretrato y cosas, pero vamos, no había un interés tanto en saber por qué había crecido así, sino que eran, bueno, formas de la naturaleza sin mayor interés que el estético. Fue cuando estaba con el libro de Ecología de los Monegros, con César Pedroqui, cuando él me comentó que había una posibilidad de poder saber la edad de los árboles sin tenerlos que cortar, ¿no? Todos sabíamos lo de los anillos que hay en el tronco, pero claro, tenías que partir de un árbol que habías cortado para poderlos contar. Bueno, pues me comentó que había una barrena que nos permitía sacar una muestra de esos anillos y en un árbol vivo poder saber la edad que tenía. Entonces, vamos, a mí algo me pareció fascinante. De hecho, luego me dejaron una de estas barrenas y en el libro que estaba haciendo con Ramón sobre la zona de Tella, pues un par de árboles que había por la zona de Revilla y por Escuaín, pues pudimos muestrearlos y entonces ver que había un pino enorme, grande, precioso, que estaba completamente podrido por dentro, mientras que había otro mucho más pequeñito, que no me llevó el guarda, que precisamente era donde pudimos sacar una muestra y ya nos salió un árbol de 500 años. Ahí es donde empezó el gusanillo de ver la información que podíamos sacar a través de los árboles y de su madera. Entonces, en una conferencia en el Instituto de Estudios Aragoneses es donde me presentaron a Chechu Camarero, que es dendrocronólogo, es decir, se dedica a estudiar la información que podemos obtener de la madera, ¿no? Información de edad e información incluso de la ecología. Y coincidió que precisamente uno de los miembros de su equipo pues estaba haciendo un trabajo sobre el pino negro. Entonces yo le comenté que conocía donde había un pino negro enorme, le enseñé incluso una fotografía, ya iba preparado, y le hablé incluso de los pinos negros de Guara, ¿no? Entonces ahí es donde empezó nuestra colaboración, en la cual él me aporta rigor a las piezas que voy encontrando y yo pues le ayudo con la divulgación en estos temas, ¿no? Por entonces me hicieron, o era el técnico del espacio Salto de Roldán, ¿no? Entonces a mí me pareció que era muy interesante, ya que teníamos un pequeño mostrador, una pequeña estantería, un mueblecito para hacer pequeñas exposiciones temporales, que sería interesante poder hacer una sobre este tema, ¿no? Viendo cómo la madera nos da información no solamente sobre los años que ha vivido el árbol, sino sobre cómo ha vivido, ¿no? Si ha habido problemas de clima, si ha habido problemas de enfermedades, de eventos, ¿no? Como riadas o como incendios, pero sin embargo me parecía que el poder mostrar los testigos de madera, que era lo que sacan ellos de los árboles, era algo como que iba a quedar muy aburrido de cara a un público más general. Entonces, bueno, fue la cosa de empezar a mirar que a lo mejor era bastante más interesante el poner rodajas de árboles, ¿no? Entonces fue empezar a preguntar que a ver dónde había árboles caídos para poder sacar una rodaja, visitar de todos los amigos que cuando ibas a un pueblo visitarlo primero el leñero, que además yo decía, me dejáis que lea un rato a ver qué, y ahí fuimos sacando cosas. Entonces ese fue el germen de Arbóreo, ¿no? Esta primera exposición que se llamaba La memoria de los árboles, que nos permitió pues empezar a contar un poco cómo los árboles nos están dando información, datos, no solamente sobre cómo han vivido, sino también sobre el medio en el que han vivido. Esto fue por el año 2013 aproximadamente, y por entonces yo ya tenía la costumbre, cuando iba por el campo, junto a la cámara fotográfica, pues llevaba siempre mi libreta en la cual iba apuntando e iba dibujando, porque el dibujo, a pesar de las tecnologías que tenemos hoy día y la cantidad de miles de fotografías que podemos hacer y de vídeos en alta definición, vamos, lo que queráis, el dibujo lo que nos permite es analizar mejor la imagen.
Nosotros, y lo que nos interesa, por ejemplo, utilizaba mucho para el territorio, para ver la geología o incluso los árboles, nosotros lo que hacemos es desmenuzar la imagen, la analizamos y luego lo volvemos a montar. Con lo cual, la ventaja que tenemos es que entendemos mejor cómo es esa figura que estamos dibujando o que nos interesa. Entonces, gracias a eso y paralelamente al tener las rodajas o los troncos de los árboles, pues hemos ido haciendo una colección de árboles, de dibujos de árboles que nos permiten interpretar, porque además tenemos la información de los troncos, el cómo han vivido. Ya no son formas caprichosas, sino que son expresiones de unas condiciones determinadas en el ambiente. Hay un dicho que a mí me encanta, porque además lo suelo repetir mucho, es el de ten cuidado con lo que sueñas, no sea que se convierta en realidad, ¿no? En verdad, el dicho te viene a decir que a veces lo que estás deseando luego no es lo que te estás esperando o lo que encuentras, pero sin embargo en este caso de lo que soñábamos, afortunadamente hemos encontrado pues prácticamente todo lo que sabíamos que existía y algunas cosas que ni siquiera sabíamos que podíamos encontrar, ¿no? Así hemos encontrado pues troncos de árboles con más de 1000 años, con efectos de incendios, de riadas, de competencia entre los propios árboles, de plagas, que nos ayudan a poder explicar mejor el medio en el que vivimos, porque vemos que los árboles son unos testigos muy fiables de lo que ha ocurrido cuando nosotros, sobre todo, no tenemos ya una información escrita de ese lugar. Entonces hemos conseguido una colección de la última vez que lo estuve contando, porque cada pieza lleva su ficha, habrá como unas 700 referencias y de cada una pues hay 1 o 5 o 10 piezas, ¿no? Os podéis hacer una idea del volumen que vamos consiguiendo, contando que algunas piezas pues son de escasos centímetros y otras pues bueno, son troncos enteros de árboles de 5 metros, ¿no? Que hemos troceado y podido transportar y demás. Con este material hemos podido hacer 5 exposiciones diferentes en cuanto a contenidos, todas relacionadas con la madera, y haberla llevado a más de 50 lugares diferentes, entre los cuales, lo comentamos con orgullo, pues está el Jardín Botánico de Valencia, el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, en el Paraninfo, o el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, ¿no? El Museo Nacional, ¿no? Entonces, poco a poco procuramos hacer las dos cosas. Por un lado, poder llevar la divulgación a lugares pequeños, con exposiciones fáciles de transportar, y por otro lado, pues sinceramente, pues cuando sales de un pueblo pequeño y vas a un sitio grande, pues lo quieres dejar bien claro que si llegas ahí es porque de verdad lo que tienes merece la pena. La ventaja que tiene Huesca para todo esto es, hay localidades o provincias o zonas que tienen mayor tradición maderera o de arbolado. Todos pensamos en Galicia, la cornisa cantábrica, pero lo que ocurre en Huesca es, lo primero, la gran diversidad que hay de arbolado, de bosques. Lo segundo, en muchos lugares, el buen estado de conservación que hay. Y el tercero y más interesante es que muchas veces estos árboles, estos bosques están en condiciones límites, donde ya un poco más allá ya no pueden vivir. Entonces son los que van acumulando mayor información. Y por supuesto, el llegar a encontrar estos árboles, a cortarlos, a transportarlos, se debe gracias a la ayuda de un montón de gente que de una forma totalmente desinteresada, muchas veces echándose una risita antes de que, pues fíjate este personaje qué es lo que quiere hacer y demás, pero bueno, luego lo han visto, les ha interesado y siempre es una ayuda muy importante y necesaria y que no hay que olvidar de todas estas personas que han echado una ayuda a Arborio, y sin ellas no podríamos haber llegado a donde hemos llegado.